México. Una tierra de contrastes vibrantes, de historia milenaria y una riqueza cultural que fusiona lo indígena con lo europeo. Pero bajo la superficie de su modernidad y su alegría, persisten creencias ancestrales, susurros de un mundo mágico y a menudo aterrador que coexiste con el nuestro. Y entre esas creencias, pocas figuras inspiran tanto temor y respeto como la bruja. No hablamos de la bruja de cuento de hadas con sombrero puntiagudo, sino de algo mucho más real, más visceral. Mujeres, y a veces hombres, que, según se dice, poseen conocimientos arcanos, la capacidad de transformarse, de sanar o de maldecir, de pactar con fuerzas oscuras o de servir a entidades de la naturaleza. Durante meses, nuestro equipo ha recopilado testimonios de diferentes rincones del país, historias de personas que afirman haber tenido encuentros directos con estas manifestaciones de la brujería. Hemos alterado nombres y lugares para proteger la identidad de los testigos, pero sus palabras, sus miedos, son, según ellos, completamente reales. Lo que van a escuchar es una selección de estos relatos, un tapiz tejido con el hilo del terror y la inexplicabilidad. Mire, joven, yo ya estoy viejo. He visto muchas cosas en esta vida, cosas que la gente de la ciudad no creería ni aunque se las pusieran enfrente. Pero lo que le voy a contar, eso me marcó para siempre. Tendría yo unos 15 años, chamaco todavía, ayudando a mi padre en la milpa. Era temporada de cosecha, el elote estaba bueno, gordo. La luna, recuerdo bien, era una uña delgadita en el cielo, apenas alumbraba. Estábamos terminando de recoger, ya casi anochecía. Mi padre me mandó a buscar un costal que habíamos dejado cerca del lindero, donde el monte empieza a espesarse. Fui, sin miedo, porque en ese entonces uno es más valiente por ignorancia. ¿Sabe? Cuando llegué al lindero, escuché un ruido. Un lamento. Pero no era un llanto de cristiano. No. Era diferente. Como el de un animal herido, pero con una tristeza que calaba los huesos. Me quieto escuchando. El llanto venía de entre los maizales más altos, donde la sombra ya era casi completa. Me armé de valor, o de pura tontería, y me empecé a acercar despacito. El llanto seguía, más fuerte ahora, más desgarrador. Y entonces, lo vi. O más bien, la vi. Entre las cañas de maíz, había una mujer. Estaba de espaldas a mí, arrodillada en la tierra. Llevaba un rebozo oscuro que le cubría la cabeza y parte del cuerpo. Y estaba haciendo algo en el suelo. No podía ver bien qué era, pero sus manos se movían con rapidez, como si estuviera escarbando o amasando algo. Y el llanto salía de ella. Pero no era un llanto normal. Era como si tuviera varias voces, algunas agudas, otras graves, todas mezcladas en un lamento que hacía que se me erizara el pelo de la nuca. Me quedé paralizado, joven. El miedo me agarró de las tripas y no me dejaba mover. Quería gritarle a mi padre, pero la voz no me salía. Entonces, la mujer se detuvo, como si hubiera sentido mi presencia. Lentamente, muy lentamente, comenzó a girar la cabeza hacia mí. El rebozo se le resbaló un poco y pude ver su rostro a la luz escasa de la luna. Sus ojos no eran de persona. Eran grandes, redondos, y brillaban en la oscuridad como los de un animal nocturno. Como los de una lechuza. Y su piel era pálida, casi grisácea, y parecía estirada sobre los huesos. No tenía cejas, ni pestañas. Solo esos ojos terribles mirándome. Y la boca, cuando sonrió, porque sonrió, joven, una sonrisa que no era de este mundo. Vi que no tenía dientes de persona. Eran como agujas, pequeños y afilados. Soltó un sonido, un chasquido gutural, y se levantó. Era alta, mucho más alta de lo que parecía arrodillada. Y entonces, vi lo que había estado haciendo en el suelo. Había un bulto pequeño, envuelto en hojas de maíz, que parecía moverse. Y de él salía un olor dulzón, un olor a sangre fresca. La mujer dio un paso hacia mí, y yo, por fin, pude reaccionar. Grité como nunca en mi vida y salí corriendo,
sin mirar atrás, tropezando con las cañas de maíz, el corazón queriéndoseme salir del pecho. Llegué con mi padre temblando, sin poder hablar. Él, al verme así, supo que algo malo había pasado. Me agarró del brazo y me llevó a la casa, sin preguntar. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos de lechuza, esa sonrisa llena de agujas. Al día siguiente, mi padre fue a la milpa con otros hombres del pueblo, armados con machetes y escopetas. No encontraron a la mujer, pero sí encontraron el lugar donde había estado. La tierra estaba removida, y había manchas oscuras, como de sangre. Y el bulto había desaparecido. Nunca supimos qué era. Mi padre me prohibió volver a hablar de ello. Pero yo sé lo que vi, joven. Vi a una brulla. Una de las verdaderas. De las que se llevan a los no bautizados, o a las que hacen trabajos oscuros en la noche. Y desde entonces, cada vez que escucho el lamento de una lechuza en la oscuridad, o el crujir de los maizales en una noche sin luna, se me hiela la sangre. Porque sé que ellas andan por ahí. Y que siempre están hambrientas. Mi abuelo solía contar historias de su propio padre, de cuando el pueblo era apenas un puñado de casas y el monte llegaba hasta las puertas. Decía que las brujas eran más audaces entonces, que no se escondían tanto. Contaba de una mujer llamada Doña Eulalia, que vivía en una choza apartada, cerca de la barranca. Nadie se acercaba a su casa después del anochecer. Se decía que por las noches se convertía en una enorme lechuza o en un tecolote, y que volaba sobre el pueblo, buscando niños pequeños o animales descuidados para alimentarse. Una vez, un compadre de mi bisabuelo, un hombre valiente pero muy terco llamado don Fermín, decidió que iba a acabar con doña Eulalia. Estaba harto de que sus gallinas desaparecieran y de que su hijo menor siempre estuviera enfermo y con unas extrañas marcas en el cuello. Así que una noche de luna nueva, se armó con su machete bendecido por el cura del pueblo vecino y una escopeta cargada con balas de plata que él mismo había fundido, y se fue a esperar cerca de la choza de doña Eulalia. Esperó horas, escondido entre los matorrales. El silencio del monte era espeso, solo roto por el canto de los grillos y el susurro del viento. De repente, escuchó un ruido en el techo de la choza, como si algo pesado hubiera aterrizado. Luego, vio una sombra enorme desprenderse del tejado y volar hacia el cielo. Era una lechuza. Sí, pero de un tamaño descomunal, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Don Fermín, a pesar del miedo que le recorría el cuerpo, levantó la escopeta y disparó. Escuchó un chillido agudo, inhumano, y vio cómo la enorme lechuza se tambaleaba en el aire y caía en picado hacia la barranca. Contento, pensando que había acabado con la bruja, don Fermín regresó al pueblo y contó su hazaña. A la mañana siguiente, fueron a buscar el cuerpo de la lechuza a la barranca, pero no encontraron nada. Solo unas cuantas plumas negras y grandes, y unas manchas de una sangre oscura y espesa en las rocas. Pero doña Eulalia no volvió a aparecer por el pueblo. Su choza quedó abandonada, y con el tiempo, se derrumbó. Sin embargo, mi abuelo decía que, en las noches de luna nueva, si uno se acercaba a la barranca, todavía se podía escuchar un lamento, un chillido de dolor y rabia, como el de un ave herida. Y que a veces, se veían dos luces rojas brillando en la oscuridad, como los ojos de una lechuza gigante, esperando. Estas historias, joven, no son para asustar. Son para recordar. Para recordar que hay cosas en este mundo que no entendemos, fuerzas que es mejor no provocar. La milpa, el monte, la noche, todos tienen sus secretos. Y a veces, esos secretos tienen ojos de lechuza y un hambre que nunca se sacia. Yo lo vi. Y aunque han pasado más de 50 años, el recuerdo sigue tan vivo como si hubiera sido ayer. Es algo que uno no olvida, por más que quiera. Es el miedo que se te mete en los huesos y se queda ahí, como una semilla mala, recordándote que la oscuridad siempre está cerca, siempre acechando. Trabajo en el área de pediatría de un pequeño hospital rural, aquí en las costas de Veracruz.
Estamos acostumbrados a ver muchas cosas: la pobreza, las enfermedades que en la ciudad ya casi no existen. Y también, las creencias de la gente. Aquí, la línea entre la medicina moderna y la tradición, la curandería, es muy delgada. Muchos de nuestros pacientes, antes de venir al hospital, ya han consultado al curandero del pueblo, o han intentado remedios caseros que se han pasado de generación en generación. Hace unos 3 años, tuvimos un caso que nunca olvidaré. Ingresó un bebé, una niñita de apenas 2 meses, a la que llamaremos Rosita para proteger su identidad. Sus padres eran una pareja joven, pescadores de una comunidad muy apartada en la costa. Llegaron al hospital desesperados. Rosita tenía una fiebre muy alta, una deshidratación severa, y estaba increíblemente pálida y débil. La ingresamos de inmediato, comenzamos con líquidos intravenosos, antibióticos, todo el protocolo. Pero Rosita no respondía a los tratamientos convencionales. La fiebre no bajaba, seguía perdiendo peso, y su llanto era débil, casi un gemido. Los médicos estaban desconcertados. Los análisis de sangre no revelaban ninguna infección bacteriana clara, ningún virus conocido que explicara la gravedad de su estado. Parecía que algo la estaba consumiendo desde dentro, lentamente. Una noche, yo estaba de guardia. Era tarde, alrededor de las 2 de la madrugada, y el hospital estaba en un silencio casi total, solo roto por el pitido distante de algún monitor o los pasos ocasionales de otra enfermera. Fui a la habitación de Rosita para revisar sus signos vitales. Su madre, una joven llamada Elena, dormitaba en una silla junto a la incubadora, agotada por días de angustia y falta de sueño. Me acerqué a la incubadora con mi linterna, tratando de no despertar a Elena. Rosita estaba muy quieta, su respiración era superficial, apenas perceptible. Le tomé la temperatura. Seguía peligrosamente alta. Sentí una punzada de frustración y tristeza. A veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, hay casos que simplemente no podemos resolver. Fue entonces cuando sentí un cambio en la atmósfera de la habitación. Un frío repentino, un frío que no era normal, a pesar de que la calefacción del hospital funcionaba correctamente. Era un frío húmedo, penetrante, que parecía calar hasta los huesos. Y luego, percibí un olor extraño, que nunca antes había olido en el hospital. Era una mezcla de hierbas quemadas, como las que usan los curanderos en las limpias, y algo más, algo rancio, casi como a pelo de animal mojado o a plumas húmedas. Miré alrededor de la habitación, extrañada. No había nada fuera de lo común. Elena seguía dormitando en la silla. Los monitores emitían sus pitidos rítmicos. Pero la sensación de frío y el olor persistían. Volví mi atención a Rosita. Y entonces, lo vi. En el cristal de la incubadora, justo sobre el pequeño pecho de la bebé, había una sombra. No era un reflejo de la luz de mi linterna, ni una sombra proyectada por algún objeto. Era una sombra definida, oscura, que parecía tener forma. Al principio, pensé que estaba alucinando por el cansancio. Llevaba muchas horas de guardia. Pero parpadeé, enfoqué la vista, y la sombra seguía allí. Se movía ligeramente, como si algo estuviera posado sobre Rosita, respirando. Era pequeña, del tamaño de un pájaro grande, o quizás, una mano. Una mano nudosa y oscura. Me acerqué más al cristal, tratando de ver qué era lo que proyectaba esa sombra. Y entonces, la sombra se movió de nuevo, y por un instante, vi claramente su contorno. Era inconfundible. Era la silueta de una lechuza, con las alas plegadas, la cabeza inclinada, como si estuviera observando a la bebé. O peor aún, como si estuviera bebiendo algo de ella. Un escalofrío helado me recorrió la espalda. Recordé las historias que mi abuela me contaba de niña, historias de brujas que se convertían en lechuzas para entrar en las casas por la noche y chupar la sangre o el aliento de los bebés no bautizados. Siempre las había descartado como cuentos de viejas, supersticiones. Pero ahora estaba viendo algo que desafiaba toda explicación racional. En ese momento, Elena, la madre de Rosita, se despertó sobresaltada, como si hubiera sentido mi terror. Miró hacia la incubadora,
y sus ojos se abrieron con una expresión de pánico puro. «La lechuza», gritó, su voz ahogada por el miedo. «Está aquí». Ha vuelto. Vino a chupar el alma de mi niña. Intenté calmarla, decirle que no había nada, que solo era una sombra, una ilusión. Pero ella estaba histérica. Se levantó de la silla y comenzó a rezar en voz alta, en una mezcla de español y alguna lengua indígena que no reconocí, mientras hacía cruces en el aire con sus manos temblorosas. Y la sombra en el pecho de Rosita pareció reaccionar a las oraciones de Elena. Comenzó a encogerse, a volverse más tenue, como si la estuvieran ahuyentando. Y luego, con un movimiento rápido, casi imperceptible, desapareció. El frío en la habitación se disipó instantáneamente. Y el olor extraño también se fue, dejando solo el aroma neutro y antiséptico del hospital. Elena estaba llorando desconsoladamente, abrazada a la incubadora. Se la querían llevar, sollozaba. Las brujas siempre vienen por los niños no bautizados, les chupan la sangre, el aliento, hasta que los secan. Ya le pasó a mi sobrinito, hace años. Yo no supe qué decir. Mi mente científica luchaba por encontrar una explicación lógica. ¿Había sido una alucinación compartida, producto del estrés y el cansancio? ¿Una extraña coincidencia de sombras y olores? Pero la reacción de la madre, su terror genuino, y el cambio abrupto en la atmósfera de la habitación, eran demasiado reales. Al día siguiente, ocurrió algo aún más inexplicable. Rosita comenzó a mejorar. La fiebre bajó drásticamente. Comenzó a tomar sus biberones con más energía. Los médicos estaban asombrados. No podían explicar la repentina recuperación. Era como si, de la noche a la mañana, la enfermedad, fuera cual fuera, hubiera desaparecido por completo. Cuando le dieron el alta a Rosita, unos días después, Elena me tomó de la mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez, eran lágrimas de gratitud. «Gracias, enfermera», me dijo. «Gracias por cuidar a mi niña. Pero también, gracias a la abuela de mi esposo. Ella vino esa noche, después de que usted se fue. Hizo una limpia en la habitación. Puso amuletos. Dijo que la lechuza no volvería a molestar a Rosita». Me quedé sin palabras. ¿Había sido la intervención de la abuela, con sus rituales y sus amuletos? ¿O simplemente la medicina había hecho efecto tardíamente, de una forma que no podíamos prever? Pero lo que sí sé es que, en el cuello de Rosita, cuando se fue del hospital, llevaba un pequeño collar hecho con semillas rojas y un ojo de venado, un amuleto tradicional contra el mal de ojo y las brujas. Y en el marco de la ventana de la habitación donde había estado Rosita, alguien, probablemente la abuela, había colgado unas tijeras de acero abiertas, formando una cruz. Desde entonces, he visto otros casos similares en el hospital. Niños que llegan gravemente enfermos sin una causa médica aparente, que no responden a los tratamientos. Y a veces, sus familiares hablan en susurros de mal de ojo, de trabajos de brujería, de lechuzas o chupadores que rondan sus casas por la noche. Y a menudo, cuando los métodos tradicionales de la medicina parecen fallar, recurren a los curanderos, a las limpias, a los amuletos. Y a veces los niños mejoran inexplicablemente, dejando a los médicos rascándose la cabeza. No sé qué creer, de verdad. Mi formación científica se resiste a aceptar estas explicaciones sobrenaturales. Pero he visto demasiadas cosas en este hospital, en este rincón de Veracruz donde las viejas creencias siguen tan vivas, como para descartarlo todo como simple superstición. Hay fuerzas aquí, energías, creencias, que son muy poderosas. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando escucho el ulular de una lechuza en la distancia, o el susurro del viento entre las palmeras, no puedo evitar sentir un escalofrío y preguntarme qué sombras acechan en la cuna de los inocentes, y qué precio se paga por desafiar el legado de las brujas. La experiencia con Rosita me hizo pensar mucho. Me hizo cuestionar los límites de mi propia comprensión. Quizás hay realidades que la ciencia aún no puede explicar, dimensiones de la existencia que solo se revelan a aquellos que tienen la fe, o la desgracia, de cruzarse con ellas. Y las brujas de la costa, con sus transformaciones en lechuza, sus pactos con la noche y su hambre de inocencia,
Son un recordatorio constante de que el mundo es mucho más extraño y aterrador de lo que a menudo queremos admitir. Yo era federal de caminos. ¿Sabe? Patrullaba esas carreteras solitarias de la Sierra de Hidalgo por la noche. Uno ve muchas cosas raras en esos turnos. Accidentes feos, gente extraña, luces en el cielo que no son de avión ni de estrella fugaz. Pero hubo una noche que me cambió para siempre, que me hizo entender que hay cosas en este mundo que es mejor no ver, y que si las ves, te marcan el alma. Hará unos 15 años de esto, quizás un poco más. Estaba patrullando una carretera secundaria, una de esas que se pierden entre los cerros, muy poco transitada, especialmente de noche. Era una noche sin luna, oscura como boca de lobo, de esas que la oscuridad parece tragarse la luz de los faros de la patrulla. De repente, a lo lejos, en la ladera de uno de los cerros más altos y apartados, vi unas luces. No eran luces de casas, ni de coches. Eran como fogatas. Varias, moviéndose, danzando con un ritmo extraño. Me pareció raro, muy raro. No había ningún poblado en esa zona, que yo supiera. Solo monte cerrado y barrancas profundas. Y las luces se movían de una forma antinatural. Como si estuvieran flotando, o saltando de un lado a otro con una agilidad imposible. La curiosidad, o quizás la obligación del uniforme, me pudo más que la prudencia. Dejé la patrulla escondida a un lado del camino, en un recodo oscuro, y comencé a subir el cerro a pie. Llevaba mi linterna de mano y mi arma de reglamento, una bereta que siempre me había dado confianza, aunque en ese momento no sabía contra qué podría tener que usarla. El ascenso fue difícil, mucho más de lo que esperaba. La maleza era espesa y espinosa, y el terreno, escarpado y lleno de piedras sueltas. A medida que subía, comencé a escuchar un sonido. Un sonido como de tambores. Un ritmo hipnótico, primario, que parecía salir de las entrañas mismas del cerro. Y cantos. Voces de mujeres, cantando en una lengua que no reconocí, una lengua antigua, gutural, que me puso los pelos de punta. El aire se volvió más frío, y un olor extraño comenzó a flotar. Una mezcla de hierbas quemadas, azufre y algo más, algo dulzón y ligeramente metálico que me revolvió el estómago. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad de esfuerzo y creciente aprensión, llegué a un punto desde donde podía ver el claro donde estaban las luces, sin ser visto. Me escondí detrás de unas rocas grandes, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Y lo que vi, todavía me da pesadillas. Había una enorme fogata en el centro del claro, sus llamas elevándose altas y retorcidas hacia el cielo oscuro. Y alrededor de ella, danzaban varias mujeres. Iban cubiertas con harapos oscuros que apenas ocultaban sus cuerpos delgados y angulosos, y sus rostros estaban pintados con extraños símbolos blancos y rojos que brillaban a la luz del fuego. Su cabello, largo y oscuro, se agitaba salvajemente al ritmo de la danza, que era frenética, estática, casi convulsiva. Se movían de una forma que no era del todo humana, con una flexibilidad y una energía que desafiaban la edad que aparentaban algunas de ellas. Y las luces que había visto desde la carretera eran en efecto bolas de fuego. Bolas de un color anaranjado intenso, que estas mujeres parecían manipular con una habilidad asombrosa. Las lanzaban al aire, las hacían girar a su alrededor como si fueran juguetes, las pasaban de una a otra. El calor que emanaban llegaba hasta donde yo estaba, a pesar de la distancia. Era una escena infernal. Un éclair. Un verdadero baile de brujas. Estaba paralizado por el terror. Quería huir, pero mis piernas no me respondían. Solo podía observar, escondido entre los matorrales, mientras esas mujeres danzaban y cantaban alrededor del fuego, y las bolas de fuego iluminaban la noche con un resplandor siniestro. Sus sombras se proyectaban enormes y grotescas en los árboles circundantes, como si otros seres oscuros participaran en el ritual. De repente, una de ellas se detuvo. Se giró lentamente hacia donde yo estaba escondido. No sé cómo, pero supo que estaba allí,
Quizás me olió, o quizás simplemente lo sintió con esa percepción sobrenatural que se les atribuye. Su rostro, a la luz de la fogata, era una máscara de arrugas profundas y una expresión de malicia ancestral. Sus ojos brillaban con una luz rojiza, inhumana. La mujer levantó una mano huesuda y me señaló. Soltó un chillido agudo, penetrante, que no parecía de este mundo. Al instante, la danza se detuvo. Todas las figuras se giraron hacia mí, sus rostros pintados fijos en mi dirección, sus ojos brillando con la misma luz rojiza, y una de las bolas de fuego que flotaba cerca de la mujer que me había descubierto pareció intensificarse, brillar con más fuerza. Y luego, se desprendió y vino flotando hacia mí, lentamente, como un ojo de fuego buscándome en la oscuridad. Entré en pánico. Me di la vuelta y corrí cerro abajo como alma que lleva el diablo, sin importarme las ramas que me arañaban la cara, ni las piedras que me hacían tropezar. Solo quería alejarme de allí, de ese horror. Escuché una risa detrás de mí, una risa aguda y múltiple, como la de muchas mujeres riéndose al mismo tiempo. Y sentí el calor de la bola de fuego acercándose a mi espalda. No sé cómo logré llegar a la patrulla. Creo que el puro terror me dio alas. Arranqué el motor y salí de allí a toda velocidad, sin mirar atrás, las llantas chirriando sobre la terracería. Cuando llegué a la comandancia, estaba temblando, cubierto de sudor y arañazos. Mis compañeros me miraron como si hubiera visto un fantasma. Intenté contarles lo que había visto, pero las palabras no me salían, o sonaban a locura. Me tomaron por borracho, o por alguien que había sufrido una alucinación por el cansancio. Al día siguiente, pedí que me reasignaran a otra ruta. Nunca más volví a patrullar esa carretera por la noche. Y durante mucho tiempo, cada vez que veía una fogata a lo lejos, o escuchaba el ulular del viento en los cerros, sentía un escalofrío helado recorrer mi espalda. Algunos dirán que fue una pesadilla, una ilusión. Pero yo sé lo que vi, joven. Vi el poder oscuro de las brujas de la sierra, las que bailan con el fuego, las que se comunican con fuerzas que no entendemos. Y esa visión no se olvida nunca. Te marca para siempre. Te hace entender que hay cosas en este mundo, en este México nuestro, que van más allá de la razón, más allá de lo que podemos explicar. Y que a veces, es mejor no mirar demasiado de cerca las luces que danzan en los cerros en las noches sin luna. Porque lo que encuentres, podría consumirte. Mi nombre es Anselmo, y lo que les voy a contar sucedió hace muchos, muchos años, cuando yo era apenas un joven recién casado, viviendo con mi esposa Rosa y nuestro primer hijo, Pedrito, en una pequeña ranchería en la Sierra de Puebla. Era un lugar hermoso, de montañas verdes y aire limpio, pero también muy aislado, y la gente de allí era muy apegada a sus creencias, a sus historias de brujas, espantos y nahuales. Historias que yo, en mi juventud, no tomaba muy en serio. ¡Ay! ¡Qué equivocado estaba! Compramos una casita vieja, a buen precio, un poco apartada del resto de la ranchería, al pie de una colina donde comenzaba el bosque de pinos. La casa necesitaba muchas reparaciones, era de adobe y teja, y había estado abandonada por algún tiempo. Pero era nuestro primer hogar. Estábamos felices, llenos de ilusiones. Rosa esperaba a nuestro segundo hijo. Pedrito, que entonces tendría unos 3 años, correteaba por el patio, encantado con el espacio y los animales del campo. Todo parecía ir bien, hasta que comenzaron los lamentos. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte entre los pinos y hacía crujir la madera vieja de la casa, escuchábamos unos sonidos extraños. Al principio, pensamos que era solo el viento, o algún animal del monte. Pero los sonidos se hicieron más claros, más humanos. Eran lamentos de mujer, que parecían venir de las propias paredes de la casa, o de debajo del suelo. Un llanto lastimero, lleno de una tristeza infinita, que nos helaba la sangre. Rosa, que era muy sensible a estas cosas, se asustaba mucho. Decía que la casa estaba cargada, que sentía una presencia fría y triste.
Yo intentaba tranquilizarla, decirle que solo era nuestra imaginación, el efecto de estar en un lugar nuevo y aislado. Pero en el fondo, yo también sentía una inquietud creciente. Los lamentos se hicieron más frecuentes, casi todas las noches. Y luego, comenzaron a suceder otras cosas. Objetos pequeños que cambiaban de lugar sin explicación. Puertas que se abrían o cerraban solas, aunque no hubiera corriente de aire. Y un olor a tierra húmeda y a flores marchitas que a veces impregnaba la casa, especialmente cerca del cuarto donde dormía Pedrito. Nuestro hijo, que antes era un niño alegre y juguetón, comenzó a cambiar. Se volvió retraído, asustadizo. Tenía pesadillas terribles, se despertaba gritando, hablando de una señora triste que lo visitaba por las noches y le susurraba cosas al oído. Decía que la señora lloraba mucho y que le pedía que la ayudara a encontrar a su niño perdido. Estábamos muy preocupados. Lo llevamos al médico del pueblo más cercano, pero no encontró nada malo en él. Nos dijo que quizás era el cambio de casa, la adaptación al nuevo entorno. Pero nosotros sabíamos que era algo más. Una noche, los lamentos en la casa fueron particularmente fuertes. Parecían venir directamente de debajo del cuarto de Pedrito. Rosa estaba aterrada, abrazada a nuestro hijo, que lloraba inconsolablemente. Yo, armado con un machete y una lámpara de petróleo, decidí que tenía que hacer algo. Comencé a revisar el suelo del cuarto de Pedrito. Era de tierra apisonada, como muchas casas viejas de la sierra. Noté que en un rincón, la tierra parecía más suelta, como si hubiera sido removida recientemente. Comencé a escarbar con el machete. La tierra estaba húmeda y fría. A medida que cavaba, el olor a flores marchitas se hizo más intenso. Y entonces, mi machete golpeó algo duro. Con cuidado, aparté la tierra restante. Lo que encontré me heló la sangre. Eran huesos. Huesos pequeños, frágiles. Los huesos de un niño. Y junto a ellos, había un pequeño crucifijo de madera podrida y los restos de lo que parecía ser una muñeca de trapo. En ese momento, los lamentos en la casa cesaron. Un silencio absoluto cayó sobre nosotros, un silencio más aterrador que cualquier ruido. Y sentimos una presencia fría, triste, pero ya no amenazante. Como si algo, o alguien, hubiera encontrado por fin lo que buscaba. Rosa y yo nos miramos, horrorizados y conmovidos. Comprendimos entonces el origen de los lamentos, la tristeza que impregnaba la casa. El espíritu de una madre que había perdido a su hijo, quizás enterrado allí mismo, en esa casa, hacía muchos años. Y que, de alguna manera, había confundido a nuestro Pedrito con su propio niño perdido. Al día siguiente, con la ayuda del cura del pueblo, dimos cristiana sepultura a los pequeños huesos en el cementerio. Realizamos una misa en la casa, rezamos por el descanso del alma de aquel niño y de su madre. Y los lamentos no volvieron. La casa se sintió diferente, más ligera, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Pedrito, poco a poco, volvió a ser el niño alegre de antes. Las pesadillas desaparecieron. Nunca supimos la historia completa de lo que había sucedido en esa casa antes de que nosotros llegáramos. La gente del pueblo no hablaba mucho de ello, o quizás no lo sabían. Pero nosotros vivimos allí muchos años más, y aunque siempre hubo un dejo de melancolía en el ambiente, nunca más volvimos a sentir esa presencia aterradora, ese dolor insondable. Aprendimos, de la manera más dura, que a veces las casas guardan secretos, guardan dolores. Y que los espíritus de los que sufrieron pueden aferrarse a los lugares, buscando consuelo, buscando justicia, o simplemente, buscando a sus seres queridos perdidos. No sé si esto fue obra de brujas en el sentido tradicional. Pero fue, sin duda, un encuentro con el dolor más allá de la muerte, con un lamento que trascendió el tiempo. Y es una historia que me recuerda que, a veces, el terror no viene de entidades malévolas, sino de la tristeza más profunda, del amor perdido, y de las almas que no pueden encontrar el descanso hasta que sus historias son escuchadas y sus huesos, finalmente, descansan en paz. La sierra guarda muchas historias como esta, joven. Historias de lamentos en la noche, de presencias que se aferran a los vivos, de misterios que nunca se resuelven del todo.
Y es por eso que la gente de aquí aprende a respetar a los muertos, a escuchar los susurros del pasado. Porque nunca se sabe qué sombras pueden estar acechando, qué dolores pueden estar esperando ser desenterrados. Y a veces, el mayor miedo no es lo que te puede hacer daño, sino lo que te puede hacer recordar la fragilidad de la vida, y la persistencia del amor y el dolor más allá de la tumba. Esto que te voy a contar, no se lo he dicho a mucha gente, porque suena a locura, ¿sabes? Pero yo lo viví. Y mi prima también. Pasó hace unos años, cuando teníamos como 16, 17. Vivimos en Valle de Chalco, y aunque es zona urbana, todavía hay muchas colonias pegadas al cerro, donde las calles no están pavimentadas y la gente sigue creyendo mucho en cosas. Mi prima Laura y yo siempre fuimos muy curiosas. Nos gustaban las historias de terror, las leyendas. Y en nuestra colonia, había una casa abandonada que siempre nos dio mala espina. Era una casa grande, de 2 pisos, pero estaba en ruinas, con las ventanas rotas y el jardín lleno de maleza. Se decía que ahí había vivido una bruja muy poderosa, hacía muchos años, y que la casa estaba maldita. Que por las noches se escuchaban ruidos, se veían luces, y que nadie se atrevía a acercarse. Obviamente, eso solo nos dio más curiosidad. Una noche de viernes, después de una fiesta, se nos ocurrió la brillante idea de ir a explorar la casa abandonada. Éramos un grupo de 5, Laura, yo, y 3 amigos nuestros, 2 chavos y otra chava. Íbamos medio envalentonados por la fiesta, y un poco por el reto. Queríamos demostrar que no teníamos miedo. Qué tontos fuimos. Llegamos a la casa como a la 1 de la madrugada. Estaba completamente oscura, y el silencio era pesado. De ese silencio que te zumba en los oídos. Logramos abrir una de las ventanas de la planta baja, que estaba medio suelta, y entramos. Adentro olía horrible, a humedad, a polvo, a algo podrido. Íbamos con las linternas de nuestros celulares, que apenas alumbraban. La casa estaba destrozada por dentro. Muebles rotos, telarañas por todas partes, y en las paredes había unos dibujos extraños, como símbolos, hechos con algo que parecía carbón o sangre seca. Estábamos nerviosos, pero la adrenalina nos hacía seguir. Subimos al 2.º piso. Allí encontramos una habitación que parecía haber sido la principal. Era más grande que las otras, y en el centro, había un círculo dibujado en el suelo, con más símbolos extraños. Y en medio del círculo, había una vela negra, a medio consumir, y un pequeño cuenco de barro con restos de algo quemado. Nos dio muy mala espina. Uno de nuestros amigos, el más miedoso, dijo que mejor nos fuéramos. Pero otro, el más valiente, o el más tonto, se empezó a burlar. Dijo que eran puras patrañas, que no existían las brujas. Y para demostrarlo, agarró la vela negra y la pateó, rompiéndola. En ese instante, sentimos un frío helado en la habitación. Un frío que no era normal. Y las linternas de nuestros celulares comenzaron a parpadear. Escuchamos un ruido en el pasillo, como si alguien arrastrara algo pesado. Nos quedamos paralisados. El amigo que había pateado la vela comenzó a ponerse pálido. Y entonces, la vimos. En el umbral de la puerta, apareció una mujer. Era alta, muy delgada, y vestía un camisón blanco, largo y desgastado, que parecía de otra época. Su cabello era largo, negro como la noche, y le cubría parte del rostro. Pero lo que más nos aterró fueron sus ojos. No eran ojos normales. Eran como de plata. Brillaban en la oscuridad con una luz fría y metálica, sin pupilas, sin vida. Y nos miraba. Nos miraba con una expresión de odio puro. Soltó un sonido, un siseo bajo, como el de una serpiente. Y comenzó a avanzar hacia nosotros, lentamente, sus pies descalzos apenas haciendo ruido en el suelo polvoriento. No sé cómo, pero reaccionamos. Gritamos y salimos corriendo de la habitación, empujándonos unos a otros, tratando de llegar a las escaleras. La mujer de los ojos de plata nos seguía,
sus pasos ahora más rápidos, sus siseos más fuertes. Bajamos las escaleras a toda prisa, tropezando en la oscuridad. Escuchamos como ella también bajaba, justo detrás de nosotros. Llegamos a la planta baja y corrimos hacia la ventana por la que habíamos entrado. Pero la ventana estaba cerrada. Cerrada con unos tablones de madera que no estaban allí antes. Estábamos atrapados. La mujer de los ojos de plata llegó a la planta baja. Se detuvo en el centro de la sala, observándonos con esa mirada vacía y terrible. Y luego, comenzó a hablar. Su voz era un susurro, pero resonaba en toda la habitación, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. No hablaba en español. Era una lengua extraña, gutural, llena de chasquidos y siseos. Pero de alguna manera, entendíamos lo que decía. O más bien, sentíamos lo que decía. Era una amenaza. Una maldición. Dijo que habíamos profanado su hogar, que habíamos interrumpido su descanso. Y que ahora, pagaríamos el precio. Comenzó a levantar las manos, lentamente. Y a medida que lo hacía, los objetos en la habitación comenzaron a temblar. Platos rotos que levitaban, muebles que se arrastraban por el suelo, las sombras en las paredes que parecían cobrar vida, retorciéndose en formas grotescas. Estábamos aterrorizados. Lo rogamos, suplicábamos. Pero ella no se detenía. Entonces, mi prima Laura, que siempre había sido muy religiosa, sacó un pequeño rosario que llevaba en el bolsillo y comenzó a rezar en voz alta. El Padre Nuestro, el Ave María, lo que se le ocurría. La mujer de los ojos de plata se detuvo. Su rostro se contorsionó en una mueca de dolor y rabia. Soltó un chilido agudo, ensordecedor. Y la actividad en la habitación cesó, pero ella seguía allí, mirándonos con odio. Fue entonces cuando nuestro amigo, el que había pateado la vela, hizo algo increíblemente estúpido. Agarró un trozo de madera rota del suelo y se abalanzó sobre la mujer, gritando. Ella ni siquiera se movió. Solo levantó una mano, y el chico salió volando por los aires, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado, y se estrelló contra la pared opuesta, cayendo al suelo inconsciente. Nosotros nos quedamos paralizados de nuevo. La mujer volvió a sonreír, esa sonrisa de plata fría y sin alegría. La fe de algunos es más fuerte que la de otros, susurró, su voz ahora con un deje de burla. Pero la mía es más antigua. Avanzó hacia Laura, que seguía rezando, aunque su voz temblaba. Yo no sabía qué hacer. Estaba aterrada. Pero ver a mi prima, a mi amigo herido, algo hizo clic en mi cabeza. Recordé las historias de mi abuela, historias de cómo protegerse de las brujas. Las tijeras, grité. Necesitamos unas tijeras de acero. Abiertas en cruz. No teníamos tijeras. Pero entonces, vi algo en la cocina, que estaba conectada a la sala. Un cuchillo grande, de carnicero, colgado en la pared. Y junto a él, otro más pequeño. Corrí hacia la cocina, la mujer de los ojos de plata siguiéndome con la mirada. Agarré los dos cuchillos, y con manos temblorosas, los crucé, formando una cruz improvisada. Me giré y enfrenté a la mujer. En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas. Grité, aunque no sé de dónde saqué el valor. La mujer de los ojos de plata se detuvo. Miró los cuchillos cruzados, y su rostro se contorsionó de nuevo, esta vez con una expresión de ¿miedo? ¿O era asco? Soltó un siseo largo y furioso. Y luego, lentamente, comenzó a retroceder, a fundirse con las sombras de la habitación, hasta que desapareció por completo. El silencio que siguió fue absoluto. Nos quedamos allí, temblando, sin poder creer lo que acababa de suceder. Nuestro amigo seguía inconsciente. Logramos sacarlo de la casa y lo llevamos al hospital. Tuvo una conmoción cerebral y varias costillas rotas, pero sobrevivió. Nunca más volvió a burlarse de las brujas. Nosotros nunca volvimos a acercarnos a esa casa. Unas semanas después, escuchamos que la habían demolido. Un incendio, dijeron. Pero nosotros sabíamos la verdad. O al menos, nuestra verdad. Desde esa noche, creo en las brujas. Creo en el poder de la fe, y en el poder del acero y la cruz. Y creo que hay lugares en este mundo que es mejor dejar en paz,
lugares donde la oscuridad es antigua y poderosa, y donde los ojos de plata te observan desde las sombras, esperando a que cometas un error. Y a veces, cuando la noche es muy oscura y el viento susurra entre los edificios, creo que huelo ese perfume de tierra y hierbas amargas. Y se me hiela la sangre. Porque sé que ella, o algo como ella, sigue ahí fuera. Y que su hambre nunca se sacia del todo. Yo ya soy un viejo que espera el llamado del Señor. Hijo. Pero lo que vi de niño, eso no se me olvida ni con todos los años que han pasado. Nací y crecí en un ranchito chiquito, allá por la tierra caliente de Michoacán, donde el sol pega duro y las noches son oscuras y llenas de ruidos del monte. En aquellos tiempos, la vida era más simple, pero también más llena de misterios. La gente creía mucho en los espantos, en los nahuales, y sobre todo, en las brujas. Y con razón, hijo, con razón. En nuestro rancho, vivía una familia vecina, los Gutiérrez. Tenían un hijo, Miguelito, de unos 7 u 8 años. Era un niño callado, muy serio para su edad, y siempre andaba solo, como si estuviera en su propio mundo. A veces lo veíamos hablando solo, o mirando fijamente un punto en la pared donde no había nada. Su madre, doña Chole, decía que era un niño sensible, que veía cosas. Nosotros, los otros niños, le teníamos un poco de miedo, la verdad. Un día, Miguelito comenzó a enfermarse. No era una enfermedad normal, de esas que dan calentura o tos. Era una debilidad, una tristeza que se le metía en los huesos. Dejó de comer, de jugar. Solo se quedaba en su cama, mirando al techo con esos ojos grandes y oscuros que parecían ver más allá de este mundo. Y comenzó a hablar de las señoras de la noche. Decía que por las noches, cuando todos dormían, unas señoras muy pálidas, con vestidos oscuros y ojos que brillaban como los de los gatos, entraban a su cuarto. Que se sentaban en su cama y le susurraban cosas al oído, historias de lugares lejanos, de tesoros escondidos, de poderes que él podía tener si se iba con ellas. Decía que le ofrecían dulces hechos de luna y agua de estrellas. Doña Chole estaba desesperada. Lo llevó con el cura del pueblo, con los médicos de la cabecera municipal. Nadie sabía qué tenía el niño. Unos decían que era aire, otros que mal de ojo, otros que simple melancolía. Pero Miguelito empeoraba día a día. Se estaba consumiendo, como una velita que se apaga poco a poco. Fue entonces cuando mi abuela, que era una mujer muy sabia y que conocía los secretos de la tierra y de las viejas costumbres, decidió intervenir. Ella fue a ver a Miguelito. Se quedó un rato a solas con él, hablándole en voz baja, en esa lengua antigua que ya pocos entendían. Cuando salió del cuarto, su rostro estaba muy serio. Este niño no está enfermo del cuerpo, Chole, le dijo a la madre de Miguelito. Está enfermo del alma. Las brujas lo han elegido. Quieren llevárselo. Quieren su espíritu joven para sus hechicerías. En nuestra tierra, hijo, se cree que las brujas a veces no matan a sus víctimas, especialmente a los niños. A veces, las encantan, les roban el alma poco a poco, hasta que se convierten en una especie de títeres, de sirvientes de la oscuridad. O los convencen de irse con ellas a sus lugares secretos, a sus aquelarres, donde los inician en sus artes oscuras. Doña Chole lloró mucho. No sabía qué hacer. Mi abuela le dijo que la única forma de salvar a Miguelito era romper el lazo que las brujas habían tejido con él. Y para eso, necesitaban hacer un contrarritual, una ceremonia de protección muy antigua y muy poderosa, pero también muy peligrosa. Esa noche, se prepararon. Mi abuela, con la ayuda de otras 2 mujeres ancianas del rancho que también sabían de estas cosas, rodearon la casa de los Gutiérrez con cruces de ocote bendecido. Colgaron ristras de ajos y ramas de pirul en las puertas y ventanas. Y en el cuarto de Miguelito, dibujaron un círculo de cal en el suelo, alrededor de su cama, y colocaron velas benditas en los 4 puntos cardinales. Miguelito estaba muy débil, apenas consciente. Lo vistieron con ropa blanca, limpia,
y le pusieron un pequeño escapulario de la Virgen de Guadalupe en el cuello. Cuando cayó la noche, una noche oscura y sin luna, mi abuela y las otras dos mujeres comenzaron el ritual. Rezaban en voz alta, cantaban salmos antiguos, y quemaban copal e incienso, llenando la pequeña casa con un humo espeso y aromático. Yo, aunque era un niño, me quedé afuera, escondido entre los matorrales, observando con una mezcla de miedo y fascinación. Podía escuchar los rezos y los cantos desde dentro de la casa. Y podía sentir una tensión en el aire. Como si algo estuviera luchando por entrar, y algo más estuviera luchando por mantenerlo afuera. De repente, escuché un ruido en el monte. Un aleteo fuerte, como el de un pájaro muy grande. Y luego, vi unas sombras moverse entre los árboles, sombras que no tenían forma definida, que parecían retorcerse y cambiar. Y unos ojos. Ojos rojos que brillaban en la oscuridad, observando la casa. Las mujeres dentro de la casa comenzaron a rezar más fuerte, sus voces temblando pero firmes. Y el humo del copal se hizo más denso, saliendo por las rendijas de las puertas y ventanas, creando una especie de barrera invisible alrededor de la casa. Las sombras en el monte se agitaron, como si estuvieran furiosas. Escuché unos siseos, unos gruñidos bajos, que no eran de este mundo. Y luego, un viento helado barrió el rancho, apagando las fogatas que habíamos encendido para alumbrar, y haciendo que los árboles se doblaran como si fueran a romperse. Dentro de la casa, escuché un grito. El grito de Miguelito. Un grito agudo, lleno de terror, pero también de algo más. Como si estuviera luchando. Y luego, un silencio. Un silencio tan profundo que me dolió en los oídos. Esperé, conteniendo la respiración. No sabía qué había pasado. Temía lo peor. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la casa se abrió. Salió mi abuela, su rostro pálido y exhausto, pero con una extraña serenidad en la mirada. Se ha ido, dijo, su voz apenas un susurro. Mi corazón se encogió. Pensé que se refería a Miguelito, pero luego, doña Chole salió detrás de ella, llevando a Miguelito en brazos. El niño estaba dormido, pero su rostro ya no estaba pálido y demacrado. Tenía un poco de color en las mejillas, y su respiración era tranquila, profunda. Las brujas se han ido, continuó mi abuela. El lazo se ha roto. Pero el precio ha sido alto. No entendía a qué se refería en ese momento. Pero al día siguiente, supimos que 3 gallinas negras del corral de los Gutiérrez habían aparecido muertas, con el cuello roto y sin una gota de sangre en el cuerpo. Y el viejo perro guardián de la casa, que siempre había sido fuerte y valiente, amaneció ciego y temblando, y murió a los pocos días. Mi abuela explicó que, a veces, para romper un pacto oscuro, se necesita otra ofrenda, un intercambio. Las brujas no se van con las manos vacías. Y el señor del bosque, o como quieran llamarlo, siempre reclama lo suyo. Miguelito se recuperó por completo. Volvió a ser un niño alegre y juguetón, aunque nunca más volvió a hablar de las señoras de la noche. Era como si hubiera olvidado por completo esa terrible experiencia. O quizás, como decía mi abuela, su alma había sido limpiada, protegida. Pero yo nunca olvidé esa noche. Nunca olvidé los ojos rojos en la oscuridad, los siseos, el viento helado. Y nunca olvidé la mirada de mi abuela cuando dijo, el precio ha sido alto. Aprendí que en esta tierra, hijo, hay pactos antiguos, olvidados por la mayoría, pero que siguen vigentes. Pactos entre los hombres y las fuerzas de la naturaleza, o las fuerzas de la oscuridad. Y cuando esos pactos se rompen, o cuando alguien intenta interferir, siempre hay consecuencias. Las brujas de la tierra caliente son poderosas, y son pacientes. Pueden esperar años, generaciones, para cobrar una deuda o para reclamar un alma. Y a veces, la única defensa que tenemos es la fe, la tradición, y el coraje de enfrentar la oscuridad con nuestra propia luz, por pequeña que sea. Yo ya estoy al final de mi camino. Pero le digo esto, joven, para que sepa. Para que entienda que el mundo es mucho más grande y más misterioso de lo que vemos a simple vista. Y que en las noches más oscuras, cuando el viento susurra entre los árboles y la luna se esconde,
Es mejor rezar un Padre Nuestro y encomendarse a Dios. Porque nunca se sabe qué ojos pueden estar observando desde las sombras, qué pactos pueden estar a punto de romperse, o qué legado de brujería puede estar esperando para despertar. Y así, el último testimonio se apaga, dejando tras de sí el eco de voces que afirman haber rozado el velo de un mundo oculto, un mundo donde las viejas creencias cobran una vida aterradora y donde las sombras de la noche albergan mucho más que simple oscuridad. Los relatos que hemos escuchado, provenientes de diferentes rincones de México, pintan un mosaico perturbador de encuentros con la brujería, una fuerza que, según estos testigos, sigue activa, sigue acechando, sigue reclamando su lugar en el imaginario y quizás, en la realidad de muchos. Desde los lamentos en la milpa oaxaqueña hasta los ojos de plata en la periferia de la gran ciudad, desde los bailes de fuego en los cerros de Hidalgo hasta las sombras en las cunas de Veracruz y los pactos olvidados en la tierra caliente michoacana, cada historia nos ofrece una perspectiva única, pero todas comparten un hilo conductor: el miedo ancestral a lo desconocido, a aquello que opera bajo reglas diferentes a las nuestras, a seres que poseen un poder que desafía nuestra comprensión. ¿Son estas simples supersticiones, productos de mentes sugestionables o de culturas aisladas? ¿O son atisbos genuinos a una realidad paralela, a un legado de conocimiento arcano y prácticas que han sobrevivido al paso de los siglos, ocultas a plena vista? No tenemos respuestas definitivas. Lo que sí tenemos son estos testimonios, estas voces en la noche, que nos recuerdan que el mundo es un lugar mucho más extraño y complejo de lo que a menudo nos permitimos creer. Las brujas de México, ya sea como lechuzas que roban el aliento de los niños, como hechiceras que danzan con el fuego, o como presencias sutiles que se infiltran en los hogares y en los sueños, representan una faceta del folclore que sigue viva, que sigue generando temor y respeto. Son el eco de un pasado mágico y a la vez terrible, un pasado que se niega a ser olvidado y que, según estos relatos, sigue interactuando con nuestro presente de formas que nos hielan la sangre. Quizás la verdadera pregunta no es si las brujas existen o no, sino qué representan. ¿Son la personificación de nuestros miedos más profundos? ¿Un símbolo de la naturaleza indómita y de las fuerzas que no podemos controlar? ¿O son, como afirman estos testigos, entidades reales con poderes y agendas que apenas podemos vislumbrar? Lo que es innegable es el impacto que estas creencias y estas supuestas experiencias tienen en la vida de las personas. El terror es real, la angustia es palpable, y las medidas que se toman para protegerse, los amuletos, los rituales, las oraciones son un testimonio de la profunda necesidad humana de encontrar sentido y seguridad en un universo que a menudo se siente hostil e inexplicable. Las noches de la lechuza nos ha llevado a un viaje a través de ese México profundo donde la magia y el miedo caminan de la mano. Y nos deja con una inquietante reflexión: ¿cuántas otras voces, cuántos otros testimonios, permanecen ocultos en el silencio de la noche, esperando ser escuchados, temiendo ser creídos? Y así, las voces de la noche se desvanecen, pero sus ecos resuenan en nuestra mente, recordándonos la persistencia de las creencias ancestrales y los terrores que pueden esconderse en las tradiciones más arraigadas. Las noches de la lechuza nos ha ofrecido un atisbo a un mundo donde la brujería es más que un cuento de hadas. ¿Qué hay de verdad en estos testimonios? ¿Son ecos de un pasado supersticioso o manifestaciones de una realidad que preferimos ignorar? Los invito a compartir sus propias experiencias, si se atreven, o sus teorías sobre estos fenómenos en la sección de comentarios. En Sichoax, creemos que cada historia, cada voz, nos ayuda a entender la compleja relación entre el miedo, la creencia y lo inexplicable. Si esta compilación de encuentros con la brujería en el México profundo les ha provocado escalofríos y ha alimentado su fascinación por los misterios que acechan en las sombras, les agradeceré profundamente su me gusta. Suscríbanse a Sichoax y activen la campana para no perderse ninguna de nuestras futuras incursiones en los territorios más oscuros del folclore y la experiencia humana. Compartan este relato con otros que no teman escuchar las voces de la noche. Les agradezco por acompañarme en este viaje a través de las leyendas y los miedos de un México ancestral. Recuerden que, a veces, las historias más aterradoras no son las que se inventan, sino las que se viven y se susurran de generación en generación. Hasta nuestro próximo encuentro con lo inexplicable.
Que sus noches estén libres de sombras en el tejado, y de ojos de lechuza observando desde la oscuridad.